Buenas a todos, estamos aquí de nuevo en un vídeo sobre opiniones, o vídeos sobre los que yo os doy mi opinión sobre un tema y vosotros, si queréis, me podéis dejar en los comentarios qué opináis o qué os ha parecido mi opinión al respecto. En este caso vamos a hablar sobre el hecho de entrenar halterofilia, movimientos olímpicos, a más de una repetición. Si tenemos en cuenta que durante las competiciones buscamos la mayor cantidad de kilos posibles a una repetición, podemos plantearnos qué sentido puede llegar a tener el hecho de que durante el entrenamiento busquemos cargas submáximas a más repeticiones si nosotros luego vamos a competir a una, en un movimiento muy técnico que puede verse afectada la técnica con la fatiga. ¿Es interesante? ¿Hasta qué punto? ¿Qué motivos nos puede llevar a durante el entrenamiento buscar repeticiones bajo fatiga si luego en competición vamos a hacerla al 100%? Cuando nosotros realizamos nuestros intentos máximos no tenemos ninguna fatiga. Entonces, ¿qué nos puede llevar a buscar durante el entrenamiento realizar los movimientos con esa fatiga? En este caso quiero exponeros 3 motivos sobre los que yo creo que es interesante, o por los que yo creo que es interesante el buscar trabajar estos movimientos con fatiga. El primero seguramente sea el menos interesante, pero no tiene nada que ver con la técnica, tiene que ver con la programación del entrenamiento. Si seguimos una programación del entrenamiento basada en volumen y nosotros un día A tenemos que hacer X repeticiones, pongamos 10, en una intensidad concreta, el hecho de que nosotros podamos hacer 3 series de 3 a esa intensidad, o sea, el buscar esos entrenamientos a triples, a 3 repeticiones, hace que solo tengamos que hacer 3 series y vamos a tardar mucho menos en completar ese entrenamiento. Si nosotros tuviésemos que hacer 10 series de una repetición, partiendo de la base de que los descansos son mayores entre series que entre repeticiones, el entrenamiento se va a alargar mucho. Que si hacemos esas 3 repeticiones seguidas, descansamos, 3, descansamos, el entrenamiento va a ser mucho más corto. Así que el primer punto podría ser de eficiencia en casos de programar mediante el volumen. El segundo caso puede venir enfocado a una fase de hipertrofia específica que se suele realizar al principio de la temporada, en la que buscamos que generemos adaptaciones musculares en el gesto concreto. Nosotros podemos trabajar la hipertrofia, por ejemplo, de un snatch realizando snatch plus press, pero va a ser mucho más específico si nosotros trabajamos ese snatch o power snatch, movimientos más similares a mayor cantidad de repeticiones. Esa rotación del hombro va a ser exactamente la que luego vamos a utilizar en un intento máximo, mientras que en un push press, en un press, en gestos un poquito diferentes, no va a ser 100% igual, no va a ser exacto. Vale que al final la diferencia es mínima, pero puede ser interesante en fases tempranas donde todavía no estamos en el estado óptimo de forma, buscar esa hipertrofia específica en el gesto que luego vamos a tratar de intensificar. Y finalmente el tercero, y aquí es donde me voy a alargar porque es el punto que me parece más interesante, por el cual yo creo que ciertas personas pueden sacarle provecho a entrenar bajo fatiga, es el tema de la intensidad real y la intensidad que percibimos. Cuando nosotros buscamos un trabajo a más de una repetición, a pesar de ese entrenamiento o esa serie estar prescrita a X porcentaje, conforme avancen las repeticiones, la intensidad que nosotros vamos a percibir de esas repeticiones va a ser mucho mayor. Pongamos un ejemplo: si yo realizo 4 repeticiones al 80%, solo va a ser real la primera. O sea, cuando yo haga la cuarta, voy a tener fatiga de 3 repeticiones anteriores y va a significar o va a suponer que esa cuarta repetición no sea, o yo no la perciba como un 80%, porque no me cuesta lo mismo la primera que la última. ¿Qué se puede sacar positivo de esto? Pues el hecho de que yo pueda realizar repeticiones simulando la dificultad de una intensidad mucho mayor sin los riesgos que conlleva levantar esos kilos, levantar a intensidades tan altas. Aquí lo interesante sería diferenciar 2 tipos de personas: las personas eficientes y las personas no eficientes. ¿Qué quiero decir con esto? Personas que tienen la fuerza base muy ajustada a los levantamientos olímpicos y personas generalmente principiantes que tienen mucha más fuerza base que fuerza en levantamientos olímpicos. Y aquí voy a tratar de decir lo que en mi opinión me parece que es el punto o el tipo de personas que más provecho le puede sacar a este tipo de trabajo de más repeticiones durante la serie. A una persona que ya es eficiente, digamos que una persona que tiene los levantamientos muy ajustados, ese incremento que hemos visto antes de la intensidad percibida durante las repeticiones no va a ser el mismo que una persona que tiene fuerza de sobra. Vamos a poner 2 ejemplos claros. 100 de snatch, 2 personas con 100 de snatch, una con 200 de sentadilla y otra con 150. Teóricamente la persona con 150 de sentadilla es muy eficiente, de hecho mucho más eficiente que la que tiene 200 kilos de sentadilla. Si esas 2 personas realizan una serie a 4 repeticiones, los dos entendemos que en la primera repetición va al 80%, entendemos que los dos van a trabajar al 80%. ¿Creéis que la cuarta repetición le va a suponer lo mismo al que tiene 200 de sentadilla que al que tiene 150? O sea, el que tiene 150 tiene la fuerza mucho más ajustada y la fatiga se va a incrementar mucho más conforme avance la serie. ¿Por qué? Porque ese hecho de hacer una repetición de snatch, otra, al final cuando llega la última lleva hechas aproximadamente 9 sentadillas, ¿vale? Una por el tirón y una por la overhead squat. O sea, podemos entender
que lleva una fatiga muscular en las piernas de 9 repeticiones. Si la sentadilla no es tan fuerte, cuando vaya a hacer la última repetición le va a suponer una intensidad mucho mayor que a ese que tiene fuerza de sobra. Quiero decir, para esta persona seguramente sea más interesante realizar una única serie a bastantes repeticiones a una intensidad alta, porque seguramente la primera repetición sea el 80%, pero esa cuarta repetición suponga más de un 90%. Y si tiene que hacer 4 series así, es como si estuviese haciendo 4 series tocando ese 90%, con mucha dificultad de fallo. En cambio, la primera persona, o sea, esa que le sobra fuerza, la última repetición probablemente no llegue al 90%, se quede en una intensidad percibida de aproximadamente el 86-87%, lo que además le va a ayudar a trabajar la técnica simulando una intensidad mucho mayor sin necesidad de, como hemos dicho antes, los riesgos que eso conlleva. Por lo que esta persona perfectamente puede hacer 3, 4, 5 series buscando ese objetivo, buscando el hecho de que la última repetición simule una intensidad mucho mayor sin llegar a esos riesgos que conlleva y con mucha probabilidad de éxito. La otra persona, esa que va mucho más ajustada de fuerza, seguramente lo más interesante sea realizar eso a menos repeticiones, puesto que la fatiga de la pierna no va a ser tanta, trabajarlas incluso a mayor intensidad. Seguramente el provecho que le saque una persona poco eficiente a 4 repeticiones al 80% sea similar al que le saque una persona eficiente a 2 repeticiones al 85%. ¿Por qué? Porque esa persona al 85% va a ser capaz de levantar esas 2 repeticiones con mucha menos fatiga y realizando la técnica correcta. En cambio, la otra persona puede ser que con esa intensidad tenga más probabilidad de fallo, pero en esas 2 últimas repeticiones de la serie de 4 simule la intensidad de la otra persona al 85%. Así que lo ideal en este caso sería valorar qué tal eficientes somos, qué tal avanzamos nosotros a lo largo de la serie, si la fatiga nos afecta mucho, si no nos afecta tanto, si es más fatiga muscular o fatiga respiratoria, fatiga cardiovascular. Tenemos que entender el punto de fatiga que nosotros tenemos óptimo y si esto nos ayuda o nos perjudica a la hora de levantar. Os voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona bastante eficiente y no soy capaz de realizar muchas series de muchas repeticiones a una intensidad elevada. Sí puedo hacer una top set de una serie larga, puedo hacer un triple snatch muy pesado. De hecho, mi triple snatch es aproximadamente el 96% de mi 1RM. ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Qué buena! ¿Qué sucede? Que yo eso solo puedo hacer una vez, porque acabo la serie, acabo fundido. O sea, para mí eso es como tirar un máximo. En cambio, no puedo hacer 3 series de eso. O sea, para hacer eso tendría que hacerlo a una intensidad mucho menor, ¿vale? Entonces, para mí tiene sentido acumular muchas series de muchas repeticiones en movimientos de halterofilia a intensidades medias elevadas. No tanto. Me compensa más hacer eso a una intensidad menor y buscar un trabajo a menos repeticiones, entre 1 y 3 máximo, nunca llego a pasar de 3 cuando la carga es más elevada. Y luego, si yo quiero trabajar más, lo que hago es hacer tirones, hago snatch balance, hago otro tipo de variantes en el que sí que puedo acumular carga porque la intensidad o la fatiga no me va a perjudicar, no me va a suponer un riesgo de fallo. Si yo, por ejemplo, tuviese mucha más sentadilla y el mismo snatch, tuviese fuerza de sobra, me interesaría realizar muchas repeticiones de tal modo que trate de ser eficiente y trate de simular intensidades muy altas el cuerpo. O sea, cuando tú haces una serie larga, las últimas repeticiones no tienes fuerza, la barra no se mueve rápido y técnicamente tienes que estar muy fino porque si no la fallas. Entonces aquí sí que le puedo sacar provecho y realizar series largas para esas últimas repeticiones, tratar de ser lo máximo eficiente posible, porque si yo luego esas últimas repeticiones las replico cuando vaya a hacer un 1RM, voy a levantar mucho más kilos, más de los que tengo, más acorde a los kilos que yo tengo en sentadilla, a mi 1RM de squat, y voy a conseguir así ser una persona más eficiente. Así que bueno, estos son los 3 motivos que para mí, o 2 motivos más el motivo principal que para mí puede tener sentido el hecho de trabajar movimientos de halterofilia a más de una repetición durante la fase de entrenamiento. Ponedme en los comentarios lo que opináis al respecto, qué os parece, si os gusta, a nadie le gusta trabajar esos snatches, esos clean and jerk a bastantes repeticiones, y si vosotros tenéis un punto de vista diferente, una opinión respecto a este tema, podéis dejármela también, me parece bastante interesante, voy a leerlos todos, contestaré a todo lo que me pongáis, porque me parece que es un tema que en la halterofilia clásica se trata mucho y según voy viendo cada vez más la gente tiende a acumular mucho menos volumen en esos movimientos clásicos. Así que bueno, seguramente haya diversas opiniones en función de la experiencia que tengáis vosotros, así que bueno, va a ser bastante interesante leerlo. Dejadme en los comentarios, saludad a vuestro primo si queréis y nos vemos en los siguientes.